Bien, y estamos en el último bloque y veníamos escuchando una serie de audios que vienen circulando justamente en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Los chicos que se encuentran encerrados, sin deporte, sin escuela, sin sus actividades y cómo recurren de algún modo al diálogo para poder pedir aquello que les calme en esta situación y todas estas conjeturas que empezamos a sacarnos acerca del origen del coronavirus y acerca de las intenciones que pueden haber detrás de ello, si es una pandemia que se salió de control, si es una estrategia para dominar el mundo, si Cristina tiene la culpa, si el Papa está metido en esto, si China es la que está organizándolo y Donald Trump es el que quiere defendernos de esta cuarentena. El eterno domingo que venimos viviendo desde hace 80 días y aquellas dietas abandonadas en estos días y que traen sus consecuencias, ¿no es cierto? Que traen estos empachos, estas descomposturas y recurrimos a cualquier método como aquel familiar que nos pueda curar de palabra. Cosas que vivimos en la cotidianidad en estos tiempos de cuaresma, de cuarentena, no es de cuaresma, empezó en cuaresma, pero esto es la cuarentena, señores, que empezó el 19 de marzo. Y uno no se da cuenta, pero siempre detrás de los chistes se encuentran grandes verdades, ¿no es cierto? Aquello que en realidad muchos pensamos, presumimos, sacamos conjeturas, ¿no es cierto? Eh, este audio me gustó poderlo compartir con ustedes porque son sacados de la vida real y que aflora todo lo que tenemos adentro. Y es un poco reflexionar en estos tiempos de cuarentena desde por ahí diferentes miradas. Y podríamos decir que desde la psicología social podríamos hacer un análisis de cómo nos está afectando la cuarentena. En la psicología social creada por Enrique Pichón Rivière, este médico psiquiatra que vivió prácticamente toda su vida en Argentina, es considerado uno como el Freud argentino y a partir de la psicología social podríamos, sin saber de qué se trata mucho, reflexionar acerca de este tema de la cuarentena, ya que la psicología social estudia al individuo, estudia al ser humano en condiciones concretas de existencia, en un momento histórico, en una sociedad y en una situación particular. Entonces pensemos este momento histórico que estamos viviendo, que ha roto con nuestra cotidianidad debido al aislamiento que debemos seguir y la manera de vincularnos y cuidarnos entre todos. El modo de vincularnos, de conectarnos con el otro, ha cambiado para siempre. Algunos de los desafíos a los que nos vemos expuestos y por los cuales no tenemos respuestas concretas ni mágicas podrían ser cómo nos sostenemos entre todos al estar aislados sin quebrar la cuarentena. ¿Cómo mantenemos nuestra salud mental sin caer en una crisis, en una depresión, en una catarsis de llanto o en una reacción no deseada, impensada? ¿Cómo manejar entonces este cambio de rutinas, de hábitos,
de apego con nuestros afectos que ahora no podemos ver. ¿Cómo dejar esa angustia y sentimiento de enojo que muchas veces nos agobia? ¿Cómo hacerlo de manera más saludable para no enfermarnos? Y no de COVID-19, sino psíquicamente. E indudablemente estos interrogantes no pueden ser contestados en un instante, pero sí podemos acercarnos tal vez un poquito para buscar respuestas generales. Tenemos que entender que estos cambios están originando claramente resistencia, porque es algo desconocido, es algo nuevo, y esa resistencia la podríamos llamar como la no adaptación a la realidad, a esta nueva vida, nuestra condición concreta de existencia, extrañar, sentirse solo, el encierro, la tentación, el no saber, el no poder y el no querer. ¿Cómo hacemos para sobrellevar esta incertidumbre que nos rodea entonces? Una de las medidas más necesarias es frenar, es hacer una pausa para poder hacer conscientes, poder pensar estas emociones, y debemos parar ese sentimiento que nos embarga de emoción negativa, que se va retroalimentando con una sobresaturación de informaciones tóxicas o falsas. Tenemos que informarnos con fuentes confiables y concisas, y reconocer que si tomamos los recaudos necesarios de cuidado en prevención, podemos preservar nuestra salud y la de los otros. Saber que estamos haciendo lo correcto nos va a generar calma. Enrique Pichón Rivière, de quien les hablaba al principio, tiene una frase que dice: quien se entrega a la tristeza renuncia a la plenitud de la vida. Y entregarse a la tristeza es quedar con la mirada fija en lo perdido y no poder ver lo que nace, lo que vive, lo que crece. Y más adelante va a agregar que la tarea es entonces planificar la esperanza. Y planificar la esperanza es en este momento asumir la responsabilidad que nos toca a todos, indefectiblemente. La idea es que aprovechemos este tiempo, que seguramente va a ser único en nuestras vidas, que lo aprovechemos para gestionar, para organizarnos y gestionar la esperanza, hacer cosas que nos generen placer y distracción, que en esta vorágine en la que estábamos viviendo muchas veces la dejamos de lado. Y sobre todo, asumir la solidaridad como pueblo, como comunidad, como una nación, transformándonos y viviendo con plenitud. Cada uno de estos días reconociendo en que hay gente que nos cuida y que hoy, aunque sufren, no se entregan. Hagamos el esfuerzo por nosotros mismos y por el bien de todos. Yo sé que hay mucho en los cuales podemos continuar charlando sobre este tema, pero mientras les contaba esto, pensaba en que todo el mundo se paralizó, nuestro país se frenó, y sin embargo la solidaridad como pueblo fue la característica tal vez única que nos identificó. Y eso se está viendo
en la cantidad de ollas populares que se están haciendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Aquí nomás, en General Rodríguez, todo tipo de organizaciones sociales, asociaciones civiles, clubes barriales, sociedades de fomento, centros de culto, están solidarizándose como pueblo para transformar esta realidad que en un principio y en muchos momentos de esta cuarentena nos ha paralizado. Y, y quedarnos con esto, ¿de qué manera podemos nosotros no ahogarnos en esa tristeza, sino poder gestionar la esperanza, poder tomar esa esperanza y multiplicarla con otros, sin tomarnos de las manos, pero seguramente uniéndonos de un modo distinto, de un modo diferente, pero que cause un mismo beneficio para todos. Ahora vamos a seguir charlando un poquito más en esto que nos queda de este último bloque, pero les voy a hacer escuchar un pedacito de audio. Y la gente se quedó en casa y leía libros y escuchaba y descansaba y hacía ejercicio y creaba arte y jugaba y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto, y se detenía y escuchaba más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos hallaron sus sombras y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente sanó. Y en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. Escuchamos esta poesía, este poema tan viralizado, ¿no?, en estos tiempos del coronavirus, y la gente se quedó en casa, que en un principio quedó o se difundió como una obra del 1800, pero se supo luego que es un poema escrito por una maestra retirada, una maestra jubilada, quien a los pocos días de comenzar esta pandemia escribió estas palabras que penetraron en todo el planeta. Así que quería compartir con ustedes esto para cerrar esta reflexión sobre estos tiempos de cuarentena que nos tocan vivir. Vamos ahora con algunos consejos, ¿verdad? Así es, no podemos dejar de mencionar que es muy importante que sigamos manteniendo las indicaciones de cuidado en este periodo en el cual el General Rodríguez sigue, al igual que toda la zona AMBA, en aislamiento social y obligatorio. Salir únicamente para compras esenciales y, de ser así, salir con barbijo, así sea una zona muy cercana. Evitar todo tipo de contacto físico con otras personas manteniendo los 2 metros de distancia. Volver y dejar calzado en la puerta. Cambiarse de ropa y lavarse las manos son acciones de cuidado para cada uno y sus familias. Mantener rutinas y sobre todo priorizar el diálogo harán que volvamos nuevamente a una nueva normalidad. Exacto, porque tenemos que recordar que esa normalidad que teníamos hasta el 19 de marzo ya no va a volver. Nos vamos a encontrar en una nueva normalidad. Y que estas indicaciones que acaba de darnos Claudio
sean realmente las que queden luego de esta cuarentena, porque realmente es importante y nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Así que realmente esto que parecen indicaciones muy repetitivas, tienen que ser realmente incorporadas por todos. Así que bueno, ya estamos terminando con la emisión de este programa y realmente agradecido, contento de haber tenido esta oportunidad junto a Claudio de poder encontrarnos con todos ustedes y bueno, ya nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Lo dejo a Claudio para que haga el cierre de este programa. Así es solo cuidar y cuidarnos. Y agradecidos a todos los oyentes y a Radio Municipal de General Rodríguez, hemos concluido este programa comprometiéndonos a reencontrarnos el próximo miércoles de 20 a 22 horas para seguir abriendo caminos. Y nos vamos escuchando a Luciano Pereira, Solo le pido a Dios. Y buenas noches a todos y buenas noches, Edgardo. Buenas noches.